Llevo 10 años creando contenido sobre copywriting en internet y desde entonces no he dejado de adaptarme a distintos formatos y canales. He tenido épocas en las que he estado más activa en una red social que en otra y en estos últimos 9 meses la verdad es que he estado bastante activa en LinkedIn. En el momento en el que abrimos la agencia Fluo, nuestros clientes sabíamos que estaban en esa red social, así que empezamos a crear contenidos a través de mi marca personal en esta red. Y algo que me maravilla cuando entramos por decirlo así, en más detalle en un nuevo canal, es que en tan solo 30 minutos que estás ahí buceando, empiezas ya a percibir esos detalles sutiles que son tendencia y que exigen un cambio en tu forma de comunicar en ese canal. Recuerdo estar abriendo mi cuenta de Instagram, revisando esas publicaciones y diciendo, esto quizás lo voy a utilizar para LinkedIn, esto también. Y de repente también encontrarme en ese momento diciendo, a ver, Maider, esto tiene todo el sentido del mundo en LinkedIn porque estás compartiendo, no lo sé, por decirlo así, lecciones de vida, pero quizás en LinkedIn le tienes que dar una vuelta. Puedes dirigir esa misma idea y unirla a las lecciones que te está regalando tu carrera profesional, ¿no? Entonces, en el momento en el que te vas viendo que tienes que cambiar tu lenguaje, te encuentras con distintos ganchos, formatos, estructuras que funcionan de maravilla en cualquier tipo de contenido, pero que especialmente en LinkedIn a mí me han funcionado muy bien. Y quiero compartir contigo todo esto porque al final son estructuras que veo que estoy probando, que estoy experimentando, a ver qué pasa. Y en ese a ver qué pasa, cuando veo que funciona muy bien, tomo ese mismo tipo de contenido y lo reutilizo quizás con otra temática. Así que, tal y como te digo, esto va a ser para ver contenidos que están en esta red social, porque quiero decirte algo importante, no he utilizado en ningún momento ni llamadas a puerta fría ni mensajes a puerta fría. Simplemente a través de los contenidos que creo, capto nuevos clientes para la agencia. Así que vas a ver distintos ganchos, distintas estructuras y formatos que, como te decía, me han funcionado de maravilla en LinkedIn, pero también son ganchos, formatos y estructuras que utilizo en mis correos electrónicos y mis campañas de email marketing, en anuncios, en publicaciones que también hago en Instagram, en vídeos que he creado en TikTok e incluso en formatos que he utilizado en conferencias, al menos para estructurarlas, para llamar la atención, generar ese interés. Empezamos por esta primera publicación que empieza así. Dice, ¿en qué momento se ha malinterpretado tanto la profesión del copywriter? Desconozco qué ha pasado en el sector del marketing y cómo hemos llegado a creernos que copywriting es igual a... Y entonces ahí voy dejando escribir bonito, escribir con un lenguaje soez, escribir textos informativos, termino y cierro diciendo o escribir a secas, lo primero que pase por tu mente. Llevo tiempo con este run run en la cabeza y ayer decidí expresar en alto y delante de todo el mundo cuál es la verdad sobre esta profesión tal y como yo la vivo desde hace 10 años y dejo esta publicación con una frase que dice: escribir es lo de menos, nos pagan por pensar. Esta publicación además la podría meter también en otro tipo de publicaciones de las que voy a hablar dentro de nada, pero sí que en este caso empieza por una pregunta y quiero enseñártela para que veas cómo empiezo, ¿no? Con esa pregunta. Aquí tendríamos una primera publicación, tendríamos una segunda con este mismo formato que dice, ¿notas la diferencia entre estas dos expresiones? Primera expresión, curso disponible en la web. Segunda expresión, apúntate a mi nuevo curso ahora. Y entonces explico cómo la segunda opción es más convincente porque incluye una novedad, ese nuevo curso, un verbo de acción, apúntate, y el beneficio de la inmediatez, el ahora. Y hablo de este vídeo donde comparto 4 tipos de expresiones irresistibles para que empieces a vender más solo ajustando tus textos. Así que ahí tendríamos el primer tipo de contenido. Segundo tipo de contenido, abrir con una opinión controvertida. Este sería un gancho diferente al que acabamos de ver, donde realmente tienes que dejar ese mensaje, ¿no? Es decir, vale, ¿cuál sería una opinión controvertida? Teniendo en cuenta, al final, la conversación que tiene mi cliente ideal sobre mi disciplina, ¿no? En mi caso. Entonces digo, el copy que escribes es malo, ¿no? Y entonces de esa forma empiezo, la persona se queda como, ¿por qué? Digo, el copy que escribes es malo. ¿Eres copywriter y te han dicho alguna vez algo así? A mí sí y varias veces, sobre todo entre 2013 y 2015. Así que he abierto el melón de las reprimendas, de las revisiones internas y de cómo la vocación y el esfuerzo van de la mano sin discusión que valga. Si quieres servirte una rodaja, te espero mañana en tu bandeja de entrada. Y fue una manera también de animar a las personas a que se suscriban a mi newsletter.
Tercer tipo de contenido es abriendo con una fecha importante y empiezo esta publicación diciendo: en la universidad aprendí a enrevesar cualquier frase hasta límites insospechados. Pensaba que eso era lo que me hacía sonar más profesional. Rápido me di cuenta de algo y ahí cuento de qué me di cuenta, ¿no? El lenguaje que utilizaba afectaba directamente a la usabilidad de los productos o servicios que tenía que vender para mí o mis clientes. Un lenguaje difícil de entender hace que lo que vendes sea menos accesible. Por eso, si quieres que la gente te entienda, tu definición de sonar profesional tiene que cambiar. Y entonces cuento cuándo suenas profesional. Fíjate, además, en este caso es una publicación que podría haber dividido en dos publicaciones distintas. Además, he añadido esta imagen, esta gráfica, diciendo: suenas profesional cuando respetas el tiempo limitado de tus potenciales clientes. Es una publicación que, como ves, la podríamos dividir en dos, porque por un lado podría empezar con esta fecha importante y segundo, hablando de cuándo suenas profesional, ¿no? Entonces, a mí sí que, la verdad, me pasa mucho esto, que empiezo a tocar un tema y al final empiezo a añadir más contenido porque enseguida voy conectando con otras ideas y no es la primera vez que me pasa que digo: esto podría ir bien también con dos publicaciones, pero al final lo dejo así, pues porque las tripas me dicen que lo haga de esta forma y ya está, ¿no? Pero aquí tendríamos otro tipo de publicación empezando por una fecha importante. Nos permite además añadir una historia. Una historia es algo que nadie puede rebatir. Es tu historia y la vas a contar tal y como la sientes. Cuarto gancho: abrir con una declaración vulnerable. Realizando este ejercicio de ingeniería inversa para enseñarte el tipo de publicaciones que estoy creando en esta plataforma, me he dado cuenta que cantidad de contenidos estoy abriendo con una declaración vulnerable. No sé por qué, pero ha surgido así. La verdad es que no ha sido para nada premeditado, pero al final cuando estoy conectando con historias profesionales me vienen muy rápido este tipo de publicaciones. Por ejemplo, esta primera que dice: 5 verdades que me hubiera gustado tener claras cuando empecé a trabajar como copywriter. Y ahí tengo esas 5 verdades y cierro con una pregunta. ¿Alguna de estas verdades resuena contigo? Y ahí lo que estoy es tratando de generar esa interacción. Vamos a por otra publicación en esta categoría. Y esta empieza diciendo: mi primera clienta y a la que le debo el estar en esta profesión me enseñó mucho sobre copywriting gracias a sus reprimendas. Si no fuera por ella y por cada vez que me atreví a meter la pata, quizás no me habría obsesionado y después comprometido tanto con ser mejor en mi área. Todo lo demás siempre ha sido secundario. Mejoras y destacas en un trabajo cuando te esfuerzas y pones el listón más alto que nadie. Y además es que esta es la frase que he incluido en una imagen donde aparece mi cara. Tercera publicación en esta categoría dice: soy horrible. Tengo una memoria espantosa, siempre me olvido de todo. No soy lo suficientemente capaz para conseguirlo. Nunca llegaré a alcanzar ese objetivo. En más de una ocasión deberías mandar callar a esa vocecita interior que todavía no se ha enterado de cómo funcionan las palabras y del tremendo impacto que tienen en tu vida. Gracias por no ser tan exigente contigo. Empecemos ahora mismo. ¿Cuál es esa palabra o frase bonita que te dirías hoy, ¿no? Y en esta publicación he insertado una imagen que dice: eres lo que te dices a ti mismo todo el día. Y para terminar, otro ejemplo que tenía por aquí dice: llevo 10 años en el mundo del copywriting y a lo largo de este recorrido me he despertado muchas mañanas haciéndome esta pregunta: Maider, ¿quién te crees tú para hacer esto? Ese susurro instalado a cuerpo de rey en mi mente era el síndrome del impostor, haciéndome sentir una profesional incompleta, inadecuada. Estas dos últimas publicaciones que acabo de leer son dos publicaciones que sí que directamente las compartí tal cual en Instagram como en LinkedIn, pero en general sí que estoy haciendo cambios, como te decía, ¿no? De voy a adaptarme al tipo de lenguaje o al tipo de contenido que se estila. En el caso de LinkedIn se estila otro tipo de contenido y este me venía muy bien porque era en Instagram ya salió de esta forma y además tocaba esta parte tan profesional y para mí tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Pero muchas veces me ocurre que hay determinadas publicaciones que para mí no tienen sentido como las estoy volcando en Instagram. Pero vamos, que a poder ser, si podemos simplificar y utilizar contenidos similares, genial. Pero sí que yo lo que te pido es sobre todo que te hagas estas preguntas de ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Sobre todo, como siempre digo, sentido común a la hora de crear contenidos. Así que aquí tenemos ese cuarto gancho con una declaración vulnerable, empezar así ese contenido. Nos vamos al quinto tipo de gancho, que es abrir con una visión. Empezamos
por este contenido, que dice: si lo piensas bien, todo lo que haces en torno a tu marca es publicidad, desde escribir los textos de la web hasta compartir una publicación, pasando incluso por la forma que tienes de responder a un mensaje que te han dejado por privado en redes. Y di uno de esos pasos la semana pasada cuando Lucas Pero, Creative Manager de Paramount, me mandó una solicitud de contacto por LinkedIn y yo le respondí con un vídeo de esos que tiendo a grabar de menos de un minuto, que son marca de mi casa, ¿no? Esta publicación abre con una visión. O esta segunda publicación que dice: estamos rodeados de copywriting, del malo y del bueno. A veces no hay nada como empezar a leer la etiqueta de un producto para que se te quiten las ganas de comprarlo. ¿Pero qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué voy a llevarme estas galletas y no las que están de oferta? Sin embargo, otras veces, tu mirada se desliza sobre el lineal de desayunos y de repente lo ves. Es ese copy que te dice: ven, mira lo que tengo para ti. Sin darte cuenta, sonríes junto al carrito mientras la gente pasa a tu lado con prisas y tomas el paquete para leer ese breve texto que te habla directamente a ti. Bueno, y aquí en esta publicación tengo un carrusel con este ejemplo de las tortas de Inés Rosales. Como ves, una publicación también que funcionó de maravilla. De hecho, esta es una de las publicaciones que mejor ha funcionado y que además esta sí que la he compartido en otras plataformas de la misma manera. Otro tipo de contenido, empezar con una declaración fuerte. Ya ves, al final son declaraciones contundentes o vulnerables, algo que quieras o algo que estés proyectando, ¿no? En este caso digo: cambia tus palabras y cambiarán tus resultados. Hay 3 detalles que hacen que un texto comercial no venda, sea informativo y suene a más de lo mismo. Toma nota. Y ahí dejo los tópicos, tecnicismos y jerga, marcacentrismo. Y para terminar, la llamada a la acción, digo cuál de estos 3 males afecta a tus textos comerciales, ¿no? Y en la imagen aparece una frase que dice: textos que no venden, aquí 3 culpables. Esta publicación también funcionó de maravilla porque al final muestran ese error o esos errores que muchas personas están cometiendo en cuanto a escritura comercial se refiere. Tenemos otra publicación aquí que dice: te doy el mayor secreto para escribir mejor. Muchas veces comparto técnicas, modelos, matrices y fórmulas, y sí, son importantes, pero no olvidemos lo imprescindible. Para aprender a escribir mejor, primero debes leer más. Leer no solo te dará más ideas, también tu mente se va adecuando a crear historias y narrarlas. ¿Sabes cuáles son las 2 excusas más frecuentes para no hacerlo? No tengo tiempo y me da sueño, ¿no? Y ahí hablamos de esa solución. Pero hablemos también de otro tipo de publicaciones que a mí me gustan mucho y me han funcionado muy bien para aumentar mi autoridad y generar nuevos clientes. Voy a empezar por el primer tipo de contenido, que es un contenido que muestra el impacto indirecto que tiene lo que vendes. Este contenido es tan sencillo como preguntar a tu lector cómo le va ahora mismo, en mi caso, con el copy, y mostrarle cómo es el futuro aplicando bien la escritura persuasiva en su día a día. En este caso, le digo: ¿el copy que escribes funciona? Este es el termómetro que te ayudará a averiguarlo. Le digo: 1. Los clientes con los que deseas trabajar llaman a tu puerta sin tener que perseguirlos. 2. Las personas que te leen ven al instante en que eres excelente. 3. Los contenidos que compartes, gratuitos o de pago, generan resultados. Y así voy dando, ¿no?, diferentes puntos donde realmente estoy hablando, si lo piensas bien, estoy hablando de los beneficios que tiene el copy, aplicar un buen copy a toda la comunicación que estás trabajando desde tu marca personal o comercial. Este contenido, de hecho, tuvo unas 7.900 impresiones. Pero voy a ir a otro tipo de contenido, un contenido que muestre lo que la gente piensa que es lo que tú haces y lo que en realidad es. Este contenido te ayuda a romper una o más creencias comunes que tiene tu audiencia sobre tu temática. En mi caso, el copy. Es una forma también de posicionarte y mostrar que hay una forma más precisa de verlo. En este caso digo, la definición de qué es el copywriting me sigue llamando la atención. La gente piensa que escribir buen copy es, y voy dando esas indicaciones de lo que yo sé que no es escribir buen copy. Y luego digo, la realidad es que esta habilidad tiene mucho más que ver con escribir con personalidad, con honestidad, con estrategia. Esto es lo que hace que se te perciba como una marca diferente, más atractiva, creíble, de más confianza, ¿no? Entonces hablo de cuál es la fórmula, que como ves, esta publicación, por ejemplo, también la podría haber dividido en 2, ¿no? Y digo, la magia no está en la escritura, sino en el concepto, en el lazo que le pones. También, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes explicar el contenido que tú quieras como si se lo contaras a un niño de 5 años y ayudarle a resolver un problema que sabes que tienen. Fíjate, aquí simplemente he vuelto a
a algo a ese ejercicio de ingeniería inversa que hago cuando tengo que escribir y esas preguntas que yo me hago, ¿no? Y simplemente, ya ves, es una publicación muy corta, digo 3 preguntas simples y poderosas que me hago siempre antes de escribir cualquier tipo de mensaje. ¿Qué quiero que sepa la persona que me lee? Conocimiento. ¿Qué quiero que sienta al leerme? Emoción. ¿Qué quiero que haga después? Acción. Este truco te ayuda a eliminar 2 barreras, el bloqueo ante la página en blanco y el primer acercamiento efectivo con la otra persona. Si tienes en cuenta sus sentimientos y te preocupas por guiar sus acciones, conectar con ella es mucho más sencillo. Y aquí, otra vez, volveríamos a Maider. ¿Cómo te gusta insertar 2 publicaciones en una, ¿no? Podrías haber dividido y aquí tenías 2 contenidos diferentes, porque podría empezar, de hecho, hoy, por ejemplo, una publicación diciendo lo fácil en copywriting, aplicar trucos y fórmulas. Lo difícil en copywriting, descubrir la respuesta a todos esos qués. Sin esas respuestas, te costará más tiempo escribir un texto efectivo que sorprenda, emocione y venda. Y para terminar, otro tipo de publicación que también puedes trabajar y que funciona de maravilla es esta publicación en la que compartes estudios de casos de clientes que han tenido éxito con tus servicios o algo que hayas trabajado con ellos. En este caso es una publicación donde hablo de la importancia de tener una idea simple y grande, presentada de manera divertida y memorable, atrae a las personas mucho más que un conjunto de hechos aburridos. Y un trabajo que hicimos en la empresa Securitas Seguridad España durante 2 días de formación. De esa manera estás mostrando también aquí tu autoridad. Y ahora bien, me gustaría mostrarte también 2 herramientas con las que puedes trabajar distintos tipos de publicaciones a nivel visual cuando no cuentas con diseñadores y dices, ¿y ahora cómo empiezo? ¿Y ahora todo esto cuánto trabajo me puede llevar? La primera herramienta de la que te quiero hablar, como no, es Canva. Es una herramienta que me encanta, que llevo utilizándola muchísimos años, donde además, como puedes ver a mano izquierda aquí, ya podemos insertar logos, colores, distintas fotos, distintos iconos y ya podemos tener plantillas y aquí con estas plantillas yo voy jugando y voy insertando el texto que quiero. En este caso es una publicación de hace una semana donde analizo un correo a puerta fría con 3 aciertos y 8 errores. Y esta publicación, por ejemplo, podría ir a un carrusel de Instagram porque en su día la publicación que hice en LinkedIn era directamente solo una de estas diapositivas. Esta es una herramienta que me gusta mucho, pero también hay otra que me parece que es muy útil. Se llama Content Drip. Aquí a mano izquierda tienes los diseños, puedes ya seleccionar un carrusel de Instagram o de LinkedIn. Vamos a ir, por ejemplo, a este carrusel. Yo directamente desde aquí voy a añadir un texto que tengo. De hecho, voy a reutilizar una publicación que en su día ya compartí en LinkedIn que funcionó de maravilla y la voy a convertir en un carrusel. Directamente la he insertado. Aquí tenemos ya todo el carrusel. Habla de el copy que escribes funciona. Este es el termómetro que te ayudará a averiguarlo. Y ya está. Ya puedo crear mi carrusel. A ver si vemos. Vale, perfecto. Ya tendríamos aquí el carrusel. Voy a hacer esta imagen algo más pequeña para que se vea, pero ya tendríamos el carrusel y aquí lo que puedo trabajar es con mis colores de marca, mis distintos colores de marca y de esa forma ya voy a jugar, voy a editar, voy a cambiar la tipografía, voy a añadir imágenes, lo que sea. Y aquí de esa manera puedo luego descargarme este carrusel, descargármelo además en formato PDF. Y de esa manera lo puedo subir a LinkedIn y yo sé que además este tipo de publicaciones funciona todavía mejor porque a la gente le gusta guardar además o marcar estas páginas para poder verlas más adelante. Así que hasta aquí todos esos ganchos que puedes utilizar tanto en LinkedIn, pero también puedes utilizar en otras plataformas, en vídeos, en conferencias. Como ves, la manera que tenemos de abrir un contenido es sumamente importante. Tenemos muy pocos segundos para llamar la atención de esas personas que al final están en nuestras redes, están viendo cantidad de contenidos y ser invisibles es un problema. Si estamos dedicando tiempo a crear contenidos, que ese tiempo sirva para algo, que sean contenidos que digan algo, que remuevan, que entretengan, que eduquen, que inspiren. ¿De qué serviría esos, 30 minutos, 1 hora, hora y media? Muchas veces nos pasamos incluso 3 horas creando un contenido para que luego el resultado no sea el que esperamos. Así que todo ese tiempo que estás pasando en redes sociales cuente y que llame la atención. Y es solo cambiando la forma en la que escribes estos contenidos. Así que nada, espero que este nuevo vídeo, este nuevo episodio del podcast te sirva y nos vemos en el próximo.